Claro. Hola chicos, ¿cómo están? Tarado. Ya. Chicos, eh, bueno, como ya todos sabrán, les revisé los controles y no les fue muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día es revisar eh, más o menos rápido lo que fue lo que es la pauta del control. Y después de esto vamos a empezar a ver fasores. ¿Ya? Vamos a ver la primera parte que corresponde a la transformada fasorial. Ah, y vamos a revisar algunos conceptos, por ejemplo, los conceptos de impedancia y de admitancia. Eh, la semana que sigue, o sea, el próximo jueves, vamos a terminar de ver fasores con potencia. Y con eso ya tendríamos lista la materia para el primer certamen. Acuérdense que el certamen va a ser el próximo jueves. O sea, el próximo. Va a ser el jueves 7 de mayo. El control 2 va a ser este jueves, el 30. Así que acuérdense de estudiar y de revisar las cosas que yo les comenté en la clase pasada. ¿El ayudante era sobre la ayudantía? Ya, le echaron un ojo a la ayudantía, ¿les sirvió? ¿Mejoró? ¿Alguna realimentación? Bueno, es importante que sepan que desde la semana que sigue las ayudantías van a ser en el horario que habíamos definido. ¿Ya? Van a ser muy similar a la clase. Con una cuenta Zoom se van a reunir y van a poder hacerle las preguntas en vivo al ayudante. ¿Ya? Hoy día me informaron. Así que acuérdense, el próximo martes 3-4 va a quedar fijada la ayudantía. ¿Qué más? Nada, pues, ya revisemos el control. Eh, bueno, en temas de tiempo me parece que se quedaron medios cortos. 20 minutos fue muy poco. Así que este jueves el control del jueves va a contar con 30 minutos. ¿Ya? Igual van a tener, además de los 30 minutos para resolver el problema, van a tener 10 minutos extra para subir la pregunta y van a tener 5 minutos antes del control para poder descargar los archivos. Lo que sí, en esta oportunidad, no voy a, no voy a recibir entregas, o sea, no voy a corregir entregas fuera de plazo. ¿Ya? Con este control no hizo vista gorda a todas las entregas que estuvieran fuera de plazo. ¿Ya? Así que para que lo consideren. Eh, Respecto al control, creo que, bueno, desde mi punto de vista, lo que los mareó un poco fue el párrafo. Porque varios se confundieron por ejemplo, la conexión serie, que está acá. Eh, este, no supieron bien responder la primera parte de la pregunta, que era relativamente simple, y se perdieron harto, se perdieron mucho, en verdad, se perdieron mucho. Eh, ya, yo lo que hice fue un poco reestructurar el puntaje que tenía arriba, porque si les hubiera corregido con esa distribución, les hubiera ido ahí nomás, les hubiera ido peor. Así que tuve que reestructurar un poco y les fui dando puntos. Primero, por comprender cuál era la situación que estaba pasando. Si se fijaron, como eran dos sistemas eléctricos, da lo mismo qué tipo de sistema hayan sido. Pueden haber sido, no sé, resistencia, inductancia, da lo mismo. Fuente controlada. Si entendían que el sistema estaba conectado en serie, que se mantenían constantes las corrientes para ambos sistemas, y la tensión equivalente de todo el sistema era la suma de las dos,
Ahí yo tenía más o menos 40 puntos, si no me equivoco. Ya, eso era, tiene harto peso, porque eso pasa por comprensión básica del ejercicio. ¿Ya? Denme un segundo. Así que le fui dando puntos a quienes planteaban los LBK y los LSK de manera correcta. Luego venía la parte que es un poco más compleja, porque una vez que ustedes ya tenían planteado los dos sistemas eléctricos y ya comprendían que en verdad la corriente era la misma, la pregunta que seguía era ya, ¿qué pasa si es que yo conecto dos de estos sistemas eléctricos en serie? Bueno, a partir de las ecuaciones que están acá, la tensión se suma para una misma corriente. Esta, la figura equivalente, bueno, yo la simplifiqué acá un poco, porque, como les comenté, podían trabajar en base a supuestos. El supuesto para que esto saliera rápido era este. Podían hacerlo así, era una opción. Si ponían otro supuesto, igual se los iba a considerar, claro. Pero esto era lo más simple. Si se fijan arriba, la curva I tiene una gran zona en donde la corriente es constante. Entonces acá esto lo pueden tirar básicamente una recta que corta en alguna tensión por acá, y acá podían tirar una recta desde 40. Y listo. Con el módulo sombreado podían hacer exactamente lo mismo. Así que no era tan... No era necesario hacerlo así, de este modo, pero simplificar todas las cosas, verlo así. Ahora bien, lo que nos pedían, la primera parte de la pregunta, o sea, del problema, exigía ver qué pasaba cuando dos de estos sistemas sanos, o sea, la curva de la izquierda, se conectaban en serie. Como ya mencionamos antes, las tensiones, la tensión total del sistema se suma. Y la corriente es la misma. Por lo tanto, fíjense, evaluemos algún punto. Por ejemplo, para corriente cero, un sistema nos entrega 40 volts, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos 40, que significa V1. Como la corriente es la misma en el otro sistema, tenemos otros 40 volts. Entonces la tensión del circuito equivalente es 40 más 40, o sea, 80, para corriente cero. Ahí tienen un primer punto. Esta misma situación se repite hasta las corrientes que llegan un poquito antes de 9 amperes. Bajo esta suposición, les repito, igual lo podrían haber hecho con los datos de arriba, con estos datos. Ya esa primera parte del problema no era requerimiento. Con el Excel ustedes podían sumar nomás, sumar las tensiones y mantener la corriente. Ya, entonces tenemos que esta curva nos queda así. Fíjense, para corriente cero tenemos los 80 volts que les comentaba antes, y para corrientes mayores que 9, como la tensión es negativa, se suman las dos tensiones. Entonces nos queda acá menos 20 para corrientes mayores. Una vez que ustedes ya tenían esto, podían calcular la potencia máxima del sistema, que era 9 por 80. Varios llegaron a esa respuesta. Así que, bien ahí. La otra parte fue un poco más compleja, porque hay algunos que tuvieron error de lectura. Lo que yo les pedía era conectar un módulo sano y el otro módulo sombreado. ¿Ya? Yo de todas formas fui bastante flexible con eso y les di puntos a quienes conectaban los dos sistemas sombreados. Pero lo que se pedía era la mezcla de los dos sistemas. Así que para proceder, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Entonces partamos. Para corriente cero, un sistema nos entrega una tensión de 40 volts. El otro también nos entrega 40 volts. Pero a diferencia del caso en donde se conectan dos sistemas sanos, esta tensión de 40 volts se mantiene hasta 4,5 amperes. Un poco antes de 4,5. Luego de 4,5 más hasta 9, un poquito antes de llegar a los 9 volts, amperes, perdón, la tensión equivalente en el sistema ya no es 40 más 40, es 40 menos 10.
O sea, el equivalente son 30 volts, en ese rango de corriente. Y finalmente, para corrientes mayores a 9, se mantiene los menos 20 volts de antes. Dime, Enrique. Profe, ¿podía repetir eso de nuevo? Que no entendí eso de por qué se usaba el -10. Ah, no, si el menos 10 no era necesario usarlo. Pero acá en la pauta en verdad les puse la curva completa. Eh, porque déjame poner aquí. Y acá tenemos. Acuérdense, la clave de esto es que para una misma corriente tienen que sumar las tensiones. Es una suma, pero en vez del eje X, tienen que sumarlo en el eje Y. Algo así. Entonces, entre estas dos, en este rango de corrientes, la tensión asociada al sistema sombreado son 40 volts. Para corrientes mayores, a 4,5 amperes, la corriente del sistema, la tensión del sistema sombreado no son 40 volts, son menos 10. Y sí, Enrique, como mencionaste, bueno, este menos 10 sí se usa solamente en el caso cuando están los dos sistemas conectados. El sombreado y el sin sombrear. Como la tensión del sistema sombreado para corrientes mayores a 4,5 es menos 10, y la tensión del sistema sin sombrear para corrientes de 4,5 es 40, la tensión equivalente del sistema son efectivamente los 40 menos los 10 volts. No sé si... Dime, Enrique. Entonces, estamos usando ese rango porque queremos mantener la corriente de 9 amperes, ¿cierto? No, pues porque para poder determinar el circuito equivalente, la corriente siempre se mantiene constante en ambos sistemas. Ah, ya, entonces, Ten siempre en mente eso. Entonces, para un punto de corriente, por ejemplo, no sé, ponte tú para 7 amperes, tú lo que tenías que haber hecho es ver ya, en 7 amperes en el módulo sano, tengo 40 volts, ¿no es cierto? sí. Y en el módulo sombreado tengo menos 10 volts. Y esas Ah, dos ya, tensiones las sumo. Es una ya. suma como en el eje Y, es como vertical. Ok, Entonces, ya por entendí. cada punto, ustedes tenían que hacer eso. Y a partir de eso, obtener la curva equivalente. Ah, ya. Oh, te muteé antes de tiempo. Te censuré, lo siento, Enrique. Entonces, si ustedes hacían eso, la curva equivalente es la que está acá, en la parte izquierda. Esa es la curva IB. Ahora la curva en potencia, acá se las dibujé, no se las pedí, pero igual se las grafico para que vean un poco el comportamiento de la potencia de este sistema. Fíjense que de todas formas, la potencia máxima queda anotada acá, queda aquí. Pero ya no es 9 por 80. Ahora es 9 por, o sea, es 4,5 por 80. Podría haberse dado en este pic. Podría. Pero en este caso en particular no se da acá. Entonces coincidió que es la mitad del caso anterior. Pero es por coincidencia nomás. No necesariamente es así. Y la pregunta iba indicada la energía. Entonces lo que podían hacer era multiplicarlo por 1 hora, la diferencia de potencia. Y eso. Era 360 watts por 1 hora. O sea, 360 watt hora. Y ese era el problema. Dime, Clemente. Profe, Dime. ¿cómo se determina el voltaje cuando están las dos conectadas, una en sombra y la otra no? Mira, se determina del mismo modo que si las dos estuvieran sin sombrear, en verdad, lo que tú tienes que hacer es ver ya, párate en un punto de corriente cualquiera. Por ejemplo, aquí. Lo que tienes que hacer es ver cuánta es la tensión que te entrega cada sistema. Como estamos haciendo un análisis gráfico, nosotros podemos hacer esto y trazar una línea recta entre ambos gráficos.
y ver cuánta es la tensión asociada para ese nivel de corriente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si estamos acá en, no sé, en 2 amperes, tenemos que ver, tengo 2 amperes, el sistema sano, la tensión a 2 amperes son 40 voltios. Perfecto. Como los sistemas están en serie, yo sé que voy a tener estos mismos 2 amperes por el sistema sombreado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos mismos 2 amperes acá. Ahora la pregunta es, para este sistema sombreado, ¿cuánta tensión yo tengo a partir de esos 2 amperes? Entonces ahí tú tienes que ir al gráfico y ver ya. Tengo 2 amperes y según el gráfico, la tensión que me da son 40 voltios. Entonces la suma equivalente son 40 más 40. Ahora este proceso tienen que repetirlo para todas las corrientes. Creo que no entendí lo que estaban pidiendo. Pero era claro lo que les estaba pidiendo. O sea, yo les pregunté de manera explícita la potencia, o sea, la energía por 1 hora, para 2 sistemas conectados en serie. Me parece que el problema que ustedes tuvieron fue más de no entender lo que estaba escrito. Y eso igual me preocupa un poco, porque fíjense que yo en verdad por trazar los LBK y los LSK le estaba dando 40 puntos. Y bueno, Tomás, en verdad no fue de tiempo, porque trazar el LBK y el LSK, en verdad no, no me parece que haya sido un problema de tiempo. Para la última parte, sí, ahí yo te lo concedo. Ahí sí fue problema de tiempo. Pero problemas conceptuales, de leer las primeras 3 líneas y no entender en verdad lo que estaba pasando en el sistema, eso, o sea, verdad lo que me dice a mí es que no leyeron mal, pues leyeron muy apurados. Y no, tienen que leerlo más tranquilo. Los problemas, leanlos más tranquilos. Sí, la complicación de este problema estaba en el uso del gráfico ID. Esta es una aplicación conceptual súper potente que se hace. Y de hecho se los pregunté precisamente por lo mismo, porque es algo que ustedes tienen que subentender a partir de las leyes de Kirchhoff. ¿Ya? O sea, yo entiendo que en los circuitos normalmente uno llega y traza las leyes, pues, LDK y LSK por acá. Pero si no entienden bien lo que están haciendo, no les va a servir de nada. Yo no busco con este curso que ustedes aprendan a usar la calculadora. Yo quiero que ustedes entiendan las cosas básicas, en verdad. ¿Ya? Clemente, dime. Profe, y Dime. entonces Ujú. tengo que como hacer como un proceso medio iterativo, porque no determino el voltaje, sino como que tengo que jugar con las corrientes para determinar el voltaje. Claro, o sea, si es que lo quieres ver desde ese punto de vista, claro, por cada corriente, si tú tuvieses, por ejemplo, las curvas reales, ¿Sí? por ejemplo, con las curvas de arriba, claro, ahí tú tenías que buscar, tenías que pararte en un punto de corriente, ver cuánto era la tensión, ir a la otra curva, ver cuánto es la corriente de esa curva y asociarlo con una tensión. Ah, ya, y la tengo que Pero, sumar nomás. claro, el problema de hacerlo con el Excel es que ahí tú no conocías de antemano, por ejemplo, una corriente que estuviera en este gráfico, no necesariamente te iba a calzar con una corriente que estuviera en el gráfico de acá, en el del módulo sombreado. Y eso era bastante complicado. Y profe, y cuando calculo la potencia, ¿qué corriente tengo que usar? La Como corriente equivalente de la curva ideal. Acuérdate que, recuerda siempre que como los sistemas están en paralelo, digo, están en serie, la corriente se mantiene. Entonces, ¿sí? por eso es que yo les pedí a dibujar acá el gráfico de la curva ideal. Entonces, fíjate, acá tenemos todos los puntos mapeados del sistema equivalente. Ya. Entonces, como conocemos todos los puntos de operación en corriente y tensión, podemos conocer todos los puntos de potencia del sistema. Ahora, además, nosotros sabemos que el sistema trabaja siempre en el punto de máxima potencia. O sea, trabaja o acá o trabaja acá. Y este era el punto que yo les pedía determinar. Este es el punto de operación
de equilibrio, entre comillas, del sistema. ¿Ya? Y profe, ¿y esa parte, por qué estoy usando Ujú. ese pic en el gráfico? Porque dice que está escrito. mm, Aquí está. Operando en conjunto en todo momento en su punto máximo de potencia. Está Ah, escrito. perfecto, vale, Ojo, ojo ahí. ya. El ejercicio tenía hartas trampas. Eso es verdad. Tenía muchas trampas, pero en general el ejercicio es simple. Dime, Enrique. Profe, entonces, si en el caso, en lugar del 4,5, porque como dice usted, fue coincidencia además que diera la mitad, hubiera sido 6, ¿Ya? nuestra potencia máxima hubiera sido 40 por 6, o Exacto. sea, 80 por 6. Sí, Ah, ya. sí, pues entonces este gráfico nos hubiera cambiado. Y al final el Ah, ya. equivalente se hubiese visto afectado por ese cambio de corriente. Pero acá el concepto que que yo en verdad A quería ver. entregarles es el concepto de sistemas conectados en serie, que lo vimos en la primera clase. Acuérdense, nosotros trabajamos con sistemas. Este sistema puede ser más o menos complejo. Y nosotros tenemos una forma de modelarlo. Por ejemplo, si fuera una resistencia, esto sería un comportamiento lineal entre B y I. Podría haber sido cualquier cosa que se hubiese ocurrido. ¿Ya? Así que eso. No sé si alguien tiene más dudas. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, chicos, acuérdense. Vamos a tener más tiempo para el próximo control. Y bueno, en general los archivos que me subieron al aula estuvieron bien. Pero hubo un compañero suyo que me subió un archivo rotado. Y no lo pude rotar en aula. No te daba esa opción. Así que porfa les voy a pedir que si pueden subirme los archivos así como en vertical. ¿Ya? Para poder para revisar más rápido. Y así les tengo el feedback más rápido y pueden usar el material para estudiar. Había alguien con la mano arriba, ¿no? Ya, la materia del control del jueves, como les dije en la clase pasada, es la... Sí, sí, lo voy a subir. Es la clase... Sí, es todo el comportamiento dinámico. Dime, Vicente. Sí, que yo quería hacerle una pregunta sobre, o sea, yo puse como respuesta que el área bajo la curva correspondía a la potencia, el área bajo la ¿Ya? curva en los gráficos, El área bajo la curva, ¿ya? ¿sí? Y como en el feedback de aula, me puso como que no es bajo la curva, o sea, no corresponde. O sea, Claro, si es bien que no no corre... estoy dudando de su revisión, cuando hace aquí en el 2 ahí en la imagen que tiene, ¿Sí? está sacando como una especie como de área al multiplicar el 30 por 9 y el 80 por Claro, 4,5. pero te doy un contraejemplo. ¿Qué Ajá. pasa si esta curva hubiese sido real? La Claro, potencia, no recto. esto hubiese sido como así, una cuestión así. Y ahí no corresponde el área bajo la curva. Ese es un Mm, mal concepto. No es el área bajo la curva la potencia. La potencia es un punto de operación. Potencia es V por I. Listo. Así, preciso, conciso. sin más. V por I. Esa es la potencia. Ahora, si es que la relacionamos con el tiempo, podríamos tener una potencia del tiempo. Por ejemplo, P de t puede ser igual a I de t por V de t. Y a partir de esto, nosotros podríamos determinar la energía, haciendo la integral de P de t en el tiempo. ¿No es cierto? Ujú. Pero no es la integral de I por V. En ningún caso. En este caso, claro, de manera particular calza, pero no es así, ¿ya? Ya, Entonces ya lo entiendo. no te confundas con este caso en particular, en donde de manera simplificada se da este caso. ¿De acuerdo? Potencia V por I, siempre.
Ya, sí, este archivo lo voy a dejar arriba. Y eso. ¿Tienen más dudas respecto al control? Ya. Démosle entonces. Ya, chicos, hasta el control del jueves va a entrar análisis en estado transitorio. Vean la clase del jueves pasado y ahí les di varios tips. Hagan las tareas que les recomendé y con eso deberían estar bien. También revisen la ayudantía, que es importante. Y bueno, hasta la fecha nos hemos enfocado en analizar el análisis o sea, el comportamiento de las variables eléctricas en DC. O sea, por ejemplo, una fuente de tensión o una fuente de corriente. Después, lo que vimos fue estudiar qué pasaba cuando nosotros teníamos análisis en estado transitorio. O sea, veíamos qué pasaba, por ejemplo, si le dábamos un switch, que esa fue la materia de la clase pasada. Pero ahora lo que nos interesa es ver qué pasa cuando nosotros tenemos una constante variación en el tiempo. O sea, ¿qué pasa si nuestro sistema está excitado con una fuente sinusoidal de manera permanente? Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es basarnos en el siguiente ejemplo. Esta clase y la que sigue, vamos a usar este ejemplo, en donde tenemos una fuente sinusoidal conectada a una resistencia y un condensador. Suponiendo que en T0, la tensión del condensador es BC0. Y además la frecuencia de la función sinusoidal es 2πf. Lo que van a tener que ver acá es tener una comprensión más o menos amplia de cómo funcionan los números complejos. Y además tener un poco de entendimiento de cómo funcionan cómo operan un poco las funciones trigonométricas. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que todo lo que significa todo lo que se refiere a la transformada fasorial tiene una base con la trigonometría y además mezclada con números complejos. Entonces, si tienen una mala base matemática, les va a complicar un poco esto. Así que acuérdense de repasar cómo funciona el coseno, el seno y un poco las propiedades trigonométricas. Ya, sigamos. Como vimos la clase pasada, no sé si se acuerdan, el sistema de primer orden tenía este tipo de solución, en donde S representaba la derivada y RC representa la constante de tiempo del sistema, o el tau. Si recuerdan aún más, esta respuesta se puede separar en su parte homogénea y en su parte estacionaria. Ahora, si nosotros excitamos este sistema con una fuente de tensión sinusoidal, se complica un poco la cosa, y se complica bastante porque la respuesta completa del sistema es la que está acá, en donde tenemos la frecuencia, el tau, la magnitud de la tensión, un ángulo de desfase, que no sabemos en principio cuánto es, y bueno, todos los modos del sistema mezclado. El problema con esto es que resulta complicado resolver esta ecuación diferencial para todos los sistemas. Y más aún, si es que nosotros estamos trabajando con fuentes de excitación sinusoidal, no nos interesa la parte transitoria. Nosotros solamente nos vamos a basar en la respuesta estacionaria. Entonces la transformada fasorial lo que hace es introducirse como una respuesta, como una salida básicamente a lo que es la resolución de este tipo de problemas, para evitar así resolver en cada caso la ecuación diferencial que domina el comportamiento. Por lo tanto, lo que se hace es un truco matemático bien rebuscado. Es excitar la red, pero en vez de excitarla solamente con la función cosenoidal, le vamos a sumar en una parte compleja. O sea, le vamos a sumar un j seno de omega t.
Y ahora, si recuerdan, este coseno de omega t más j seno de omega t lo podemos expresar en función de la exponencial, que es la exponencial de j omega t. Esto recuerdo que se veía en Mate 2, si no me equivoco. Ahora, como nosotros estamos excitando el sistema con esta señal, y si se fijaron arriba, la frecuencia de la respuesta del condensador tiene exactamente la misma frecuencia que la señal de excitación, omega t. Entonces nosotros podemos suponer que la forma de la tensión del condensador en estado estacionario es igual a un valor máximo por la exponencial de j omega t más un alfa. Y esto lo podemos asumir antes de resolver el problema. O sea, esto va a ser nuestra premisa sobre la cual vamos a trabajar. Si es que nosotros reemplazamos esta forma de la tensión del condensador y esta forma de la fuente de excitación, podemos derivarlo. O sea, la derivada de la exponencial resulta la misma exponencial, en este caso, pero por el j omega. Ahora fíjense que sobre esta expresión que está acá, nosotros lo que podemos hacer es simplificar este e elevado a j omega t. O sea, sacamos toda la exponencial y toda la dependencia del tiempo que tiene esta ecuación diferencial. Ahora fíjense, aquí viene la magia. Si es que nosotros hacemos eso, y además despejamos por RC, o sea, multiplicamos por RC a ambos lados, lo que nos queda es este bicho que está acá. Y ahora nosotros estamos en condiciones de poder determinar el parámetro alfa y el parámetro de la magnitud de BC. Del siguiente modo. Este número de acá es un número complejo. Entonces, como número complejo, nosotros lo podemos expresar en el plano complejo. Entonces, si lo expresamos en el plano complejo, esto solamente para que recuerden un poco. Acuérdense que el eje X en el plano complejo representa los números reales y el eje Y representa los números imaginarios. Es 1 más j omega RC. Entonces tenemos... Un segundo, el texto. Sí. Entonces tenemos j omega RC. Oh. Por un lado tenemos que la magnitud de este vector, de la parte imaginaria, es omega RC. Y por otro lado, la parte real es 1. Entonces, este vector que estamos representando aquí, o sea, estas dos componentes, la podemos representar como una suma vectorial, clásica de toda la vida. Entonces, el resultante es la suma de estos dos. La magnitud de este vector resultante es la raíz de 1 más omega RC al cuadrado. Y el ángulo que se forma acá, lo pueden calcular a partir de la tangente, o sea, del arco tangente. Ahora fíjense, acá hay otra cosa más que está oculto. Ya tenemos bien expresado esto, en magnitud y ángulo. Ahora lo que tenemos que hacer es expresar esta expresión de BC por E a la J alfa en ángulo y en magnitud, solamente para simplificar un poco el cálculo. Si es que lo expresamos en ángulo y magnitud, si recuerdan la forma de interpretar el E a la J alfa es del siguiente modo. El alfa representa el ángulo en el plano complejo y BC es la magnitud del vector. Entonces este BC E a la J alfa es equivalente a un vector de magnitud BC con ángulo alfa en el plano complejo. Ahora, si seguimos avanzando, la multiplicación de estos dos vectores
tenemos que multiplicar los ángulos y sumarlos, o sea, multiplicar las magnitudes y sumar los ángulos. Y ahí tenemos el vector resultante. Por lo tanto, acá nos queda un BC, que es el BC de acá, por la raíz de 1 más omega RC al cuadrado, 1 más omega RC al cuadrado, y la suma de los ángulos. Como nosotros conocemos BF, que es nuestra señal de excitación del sistema, podemos hacer un despeje de BC, y además, como conocemos el ángulo que tiene BF, podemos hacer el despeje de alfa. Por lo tanto, nosotros podemos conocer cuánta es la respuesta en estado estacionario de la tensión del condensador, a partir de este juego matemático que acabamos de hacer. Fíjense que nuestra respuesta fue que la magnitud de BC es BF máximo partido en raíz de 1 más omega RC al cuadrado. Y eso es exactamente lo que está acá. BF máximo partido en raíz de 1 más omega RC al cuadrado. Y este ángulo que está acá, que representaba el alfa, que habíamos visto antes, es menos arco tangente de omega RC, que también resulta calzar con este menos arco tangente de omega RC. Entonces lo que acabamos de hacer nos entrega información respecto a cómo se comporta en estado estacionario la tensión del condensador que estamos analizando. Y esta herramienta es súper potente porque a partir de esto, con este desarrollo, es que se pudo introducir todo el análisis en el plano fasorial, que como vieron tiene una estrecha relación con lo que es el plano complejo. Entonces, como estamos trabajando con vectores, todo lo que sabemos de vectores es aplicable a fasores. ¿Ya? Y ahora, chicos, yo sé que esto es nuevo para ustedes, o sea, relativamente nuevo. Así que necesito que vayan haciéndome las preguntas, ¿ya? Porque acuérdense que la próxima semana es el certamen y cualquier cosa va a ser mejor resolverla al tiro. Dime, Cristian. Oh, Manuel Rivera. Sí, acabo de cachar, disculpen. Me pasé. Ahí está, ahí lo agregué. Si eso pasa, moléstenme nomás. O levanten la mano, no sé. Ya. Con esta introducción que hicimos, ya estamos en condiciones de poder introducir el concepto de la transformada fasorial. Que esto básicamente es una transformación lineal que nos hace saltar una función en el plano del tiempo al plano complejo. ¿Ya? Eso es básicamente como lo que hace esta transformada. Y como tal, nosotros también podemos transformar un número complejo al plano del tiempo, siempre y cuando nosotros conozcamos la frecuencia de excitación. Acuérdense, la transformada fasorial solamente es válida para una frecuencia, no para dos frecuencias distintas. ¿Ya? Entonces acá definimos la transformada fasorial, como les comenté, como el traspaso de una función en el plano temporal al plano complejo, en donde f de t representa una función sinusoidal. Ahora hay otro detalle. La función sinusoidal que nosotros representamos arriba es una función cosenoidal, y eso queda definido por la transformación de Euler que hicimos entre medio. Usualmente, esta transformada fasorial se define a partir del valor efectivo de las variables. Por ejemplo, el valor efectivo de la corriente o el valor efectivo de la tensión. Y se le agrega un raíz de 2, que es raíz de 2 que está ahí. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso anterior, si nosotros quisiéramos traspasar nuestra fuente de tensión, esta fuente, al plano fasorial, lo que tendríamos que hacer es tomar esta magnitud, porque es el valor peak de esta función, dividirla por raíz de 2, ahí tenemos la magnitud de nuestro fasor, y ver cuánto es el ángulo de desfase que tiene esta función cosenoidal. En este caso es 0. Entonces nuestro fasor de esta fuente quedaría BF máximo partido en raíz de 2, ángulo 0. ¿Ya? Eso es un error súper típico que suele ocurrir. Este raíz de 2 que queda dando vuelta al final como que da más problemas que todo.
pero si entienden bien cómo trabajar con él, no van a tener problemas. Pero ahora hay una pregunta interesante que nos podemos hacer, y es ¿qué significa este raíz de 2? O sea, ¿qué significa básicamente el valor efectivo de una señal? ¿Ustedes lo han visto en algún otro ramo? O, no sé, en algo en física, en alguno de los ramos mecánicos que tienen ustedes. No, es que es un concepto un poco, en verdad, es bien particular, porque la definición del valor RMS nace a partir de una definición energética de potencia. Entonces acá les dejé la base del valor efectivo, que la vamos a deducir en verdad ahora, y vamos a entender por qué raíz de 2 y no, por ejemplo, raíz de 3. Supongamos que tenemos este sistema de acá, en donde tenemos una fuente de corriente y una resistencia conectadas en paralelo, sin nada más. La potencia que desarrolla la resistencia va a quedar dado por B por I en el tiempo, B de T por I de T. Y eso va a ser igual a, como dice acá, R por I al cuadrado. Ahora, si nosotros nos remontamos a los tiempos de mate 2 y calculamos el valor medio de esta señal que está acá, vamos a tener que el valor medio de la potencia, cuando la corriente es un valor constante, es R por I cuadrado. Siempre. Pero ahora, ¿qué pasa si esta señal de excitación ya no es una constante? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora es una función cosenoidal? Ahí la cosa cambia un poco. Porque ahora el valor de la función sinusoidal va a ser diferente. O sea, ya no va a ser R por I al cuadrado. Va a ser otra cosa. Entonces, veamos, ¿qué nos da? Si nos basamos en que la potencia es R por I al cuadrado, lo que tenemos que hacer es, bueno, multiplicar el cuadrado de esta función de acá por la resistencia. Ahora, si recuerdan la definición del valor medio de una señal cualquiera, es 1 partido en el periodo por la integral entre el ángulo de fase inicial más el periodo, o sea, la integral desde el ángulo inicial hasta el periodo más ese mismo ángulo por el coseno o sea, por la función. Básicamente estamos integrando sobre un periodo. Como esta función está elevada al cuadrado, esta integral es bien simple de sacar. Y esta integral básicamente es un medio. Entonces, si reescribimos el valor medio de la potencia a partir de una señal de entrada sinusoidal, tenemos un R por I máximo, que es el que está acá, dividido en raíz de 2 elevado al cuadrado. Ahora, si este valor que está acá, nosotros lo igualamos al valor que habíamos sacado antes, donde suponíamos que la fuente de corriente era una corriente constante, debiésemos llegar a una expresión muy parecida, R por I al cuadrado. Si nosotros igualamos esta corriente que nos queda acá con el valor anterior, o sea, con el I máximo partido en el raíz de 2, vamos a obtener una expresión que indica cuánta es la potencia media que está consumiendo la resistencia. Este raíz de 2 sale exclusivamente porque estamos trabajando con una función sinusoidal. Entonces, bueno, esto no sé si recuerdan, pero todas las funciones se pueden expresar a partir de senos y cosenos por la transformada de Fourier. Entonces, con esto, esta es la base de por qué existe ese raíz de 2 y no es un raíz de 3. Acuérdense, es el valor medio de la potencia que desarrolla una resistencia, llevado al equivalente como si fuera excitado con una fuente de tensión DC, o sea, fuente de corriente DC.
Esta misma explicación la pueden obtener con una fuente de tensión, no hay problema. Pero esa es un poco la base que tiene todo este tema del valor efectivo. Así que por eso sale el raíz de 2 y es importante introducirlo. Y más adelante, en la clase que sigue, vamos a ver que este raíz de 2 es importante cuando estamos calculando potencias. Ahora, se imaginarán que en verdad, cuando estamos multiplicando vectores, ahí pasan cosas medias extrañas. Y son las que vamos a ver, pero eso va a ser un poco más adelante. Ahora, las propiedades que tiene esta transformada factorial. Como es una transformación lineal, se goza de todas las propiedades que tienen las transformadas lineales. Tenemos la homogeneidad, si no me equivoco, la aditividad, pero además la transformada factorial hay dos propiedades que nos interesan mucho, y es la propiedad de la derivada y la propiedad de la integral. Estas propiedades son muy importantes porque nosotros trabajamos con derivadas de funciones en el tiempo. Dime, Clemente. Clemente, te escucho. Profe, ¿puede volver a la diapo anterior? Por supuesto. Dime. Ya. Como que me perdí con el desarrollo de la potencia. ¿Ya? Como la integral, no caché de dónde salió la integral. Esta integral de acá, esta integral sale para calcular el valor medio de la señal. Acuérdate que el valor medio está definido como, si no me equivoco, no, si no me equivoco, en verdad es 1 partido en t por la integral entre, si tenemos un desfase de alfa, t más alfa, por una función de t en dt. Esa es la definición matemática que se le da al valor para calcular el valor medio de una función. Lo que nosotros queremos conseguir acá es ver cómo se comporta el valor medio de la potencia, pero cuando excitamos con una señal sinusoidal, como la que tenemos aquí. Entonces, claro, tenemos la potencia en función del tiempo, que es r por i al cuadrado, pero queremos conocer su valor medio. Entonces, este f de t pasa a ser la potencia en función del tiempo. Entonces sería 1 partido en t por la integral entre alfa y t más alfa de la potencia en función del tiempo en dt. Profe, y esa Y se deduce esta parte. esa corriente media Claro, te escucho re mal. el eje neutro de la función seno, o sea, de la sinusoidal, la corriente media. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. La corriente media que estoy calculando con la integral es el eje neutro de la función sinusoidal. No, no te alcanzo a escuchar. ¿Lo podrías escribir? Ya. Mientras Clemente escribe su duda, vamos con Benjamín. Dinos, ¿qué sucede? Tengo un problema con el tema de la derivada, que sale que la derivó, o sea, no, perdón, no la derivada, no, el diferencial, no está la integral. ¿Ya? El diferencial es omega t, no debería ser solamente t, o por qué cambia también. Ya, sí, este es el trucazo electrónico. Cuando tienes señales que dependen de omega t, lo que más conviene es hacer este cambio de variable. Donde, no sé, u es igual a omega t. Al hacer este cambio de variable, fíjate que acá yo lo dividí en 2pi. No lo dividí por el tau, o sea, por el periodo. Entonces lo que hace este cambio de variable es que tú puedes simplemente poner 1 partido en 2pi por la integral entre alfa de 2pi más alfa de la señal. Pero tienes que integrar en omega t, no en t. Pero ese es un truco nomás, en Ya. verdad. Igual Ya, ok. deberías llegar al mismo resultado integrando sobre t. Ya. Gracias. El eje neutro de la corriente. El eje neutro de la corriente. ¿A qué te refieres con el eje neutro, Clemente?
quedé colgado. Bueno, lo que... A ver, si esto te ayuda. Acá tenemos la función coseno desfasado en un alfa. Profe, entonces es como el eje X, ¿Cómo? ¿no? Como la corriente justo cuando corta el eje X. No, porque acuerde que esto está elevado al cuadrado. Entonces, esta señal no es una señal que tenga un valor medio cero. De hecho, como está elevado al cuadrado, fíjate que lo que vamos a tener acá es una señal que va a ser así. Oh, que me quedó feo. Pero va a ser una señal que siempre es positiva. Entonces, Ya. el valor medio de esa señal en todo momento va a ser diferente de cero. Ya, perfecto. Gracias, Entonces, por profe. eso es que nosotros estamos calculando esto y ver qué tan distinto es este valor medio respecto a si es que nosotros tuviéramos una señal de la misma amplitud, pero en DC. Resulta que la señal de esa fuente en DC sería el valor máximo de esta señal dividido en raíz de 2. Y ahí obtendríamos la misma potencia. Acuérdense que esta es una representación de cómo ustedes obtendrían la misma potencia activa desde una fuente sinusoidal a una fuente en DC. Ahora, siguiendo con esto, por ejemplo, esta misma señal obtendrían la misma potencia activa si ustedes excitan con el I máximo por coseno de omega t menos alfa, que si tuviesen un sistema con una señal, con una fuente de corriente en DC, que tuviese valor I máximo dividido en raíz de 2. La potencia es exactamente la misma. Y esto es un poco lo que esconde ese raíz de 2. ¿Sí? Eso es importante porque el tema del valor efectivo, como que al final se pierde un poco por qué se está poniendo ese raíz de 2. Como que al final uno llega y pone el raíz de 2, ¿no? Pero tiene una explicación bastante profunda. Y se pueden hacer preguntas entretenidas con eso. Como para el certamen. Ya. Sigamos. Quedamos acá en las propiedades matemáticas de la transformada fasorial. Esta propiedad de la derivada está demostrada en el libro de Leopoldo Silva. Pero a mí me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de qué pasa si ustedes derivan una función coseno. O sea, o una función de este estilo. De e a la j omega t. ¿Cómo les queda? ¿Se fijan? Si nosotros derivamos esta función, la derivada de la exponencial nos va a quedar derechamente j omega por e a la j omega t. Y acá, de manera casi directa, hacen aparecer este j omega. Ahora, esto tiene una implicancia directa con el comportamiento de ciertos elementos que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, la inductancia o el condensador. O sea, ambos elementos se pueden representar desde su derivada o desde su integral. Por ejemplo, recuerden que la tensión del inductor es igual a la inductancia cuando es constante, la podemos sacar de la derivada, con la derivada de IL en dt. Si es que IL lo suponemos una función de este estilo, o sea, de e a la j omega t, nos quedaría que BL sería igual a j omega L por e a la j omega t. Y nos aparece este dicho acá, que más adelante vamos a ver que tiene harta implicancia en lo que vamos a hacer. Del mismo modo, nosotros podemos definir la corriente en función de la tensión. Ahora ya no es tan restrictivo como lo veíamos en la clase pasada, en donde yo les comenté que era un poco jodido trabajar con todo lo que son las integrales. Entonces acá nosotros podemos expresar la corriente de un inductor como 1 partido en L,
por la integral de BL. Y ahora fíjense, la integral de BL, o sea, si ustedes integran esta cosa, les debiese dar 1 dividido en J omega L por E J omega T. Y de nuevo nos aparece esta cosa de acá, el 1 partido en J omega. Es este que sale acá. Así que esto nos puede simplificar un poco el análisis cuando estamos, por ejemplo, viendo el funcionamiento de un LDK o un LSK. O sea, nosotros podemos aplicar todas estas propiedades que estamos viendo acá y determinar cómo se comporta un circuito. Entonces vamos a ver ese ejemplo, el caso del circuito de RC en serie. Fíjense, si nosotros planteamos el LDK, tenemos que la tensión de la fuente menos la tensión de la resistencia menos la tensión del condensador en el tiempo es igual a 0. Y esto siempre se cumple, como lo veíamos en el caso en DC y en estado de análisis transitorio. Por ley de elementos, nosotros sabemos que la tensión de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente en función del tiempo. En este caso le puse I sub C porque la corriente que circula por el circuito es la misma para ambos elementos. O sea, la resistencia ve la misma corriente y el condensador también ve la misma corriente. Por otro lado, la tensión del condensador la podemos definir a partir de un enfoque integral. O sea, 1 partido en C por de IC en dt. Y con eso obtendríamos ya las leyes de los elementos que nos describen el funcionamiento del sistema. Pero ahora si nosotros aplicamos la transformada fasorial a cada uno de estos elementos por separado, obtendríamos lo siguiente. Como ya mencionamos antes, la transformada fasorial de la fuente de tensión es la magnitud de BF. Bueno, acá me faltó dividirlo por... No me faltó nada. Ya, esto es un poco de notación. Es BF dividido en raíz de 2, la magnitud de BF dividido en raíz de 2, ángulo 0. Y acá hay varias cosas metidas. Primero, este punto de acá. Cuando ustedes están analizando circuitos y quieren verlos en el plano fasorial, les conviene diferenciar el plano en el que están trabajando un poco, y usualmente ese es un punto. O sea, las variables que corresponden al plano fasorial pueden escribirlas con un punto, aquí abajito, derechamente. Cuando su variable no corresponda a un valor máximo, pueden no ponerle el gorrito y asumir que es un valor RMS. Fíjense que antes lo que yo hice fue aquí. Siempre a las variables yo les pongo las escribo con gorrito. Siempre gorrito. Cuando corresponden al valor máximo. Pero si no tienen eso, asúmanlas como valor RMS. La tensión de la resistencia, la tensión de la resistencia también. O sea, BR punto es igual a R por IC punto. Y por otro lado, la tensión del condensador es BC punto es igual, como tiene una integral, fíjense, como vimos antes, la transformada fasorial de una función que está metida dentro de una integral es 1 partido en J omega por la transformada fasorial de la señal. Entonces, 1 partido en J omega por la transformada fasorial del IC, que está acá. Ahora yo les puse esta equivalencia para que ustedes empiecen a entender desde ya y a recordar en verdad cómo funcionan los números complejos. Acuérdense, este J, ¿cómo lo podemos expresar como en función de la exponencial? ¿No es cierto? Vamos a ver al tiro. Acuérdense que todas estas cosas se pueden expresar desde su forma de exponencial. Se pueden expresar en términos de cosenos y senos. Se pueden expresar como fasores a través del ángulo y del valor RMS. Bueno, del valor en verdad, porque es un número complejo. Pero en particular el J lo podemos escribir como E elevado a J por pi medios. Y esto se puede ver de manera muy clara si es que ustedes trazan el plano imaginario.
Aquí tienen el eje real, el eje imaginario. Y fíjense que este epimedios que sale acá es la rotación que tiene nuestro vector. Entonces nuestro vector se ubica en pi medio. O sea, acá. O sea, es un número puramente imaginario. También esto lo pueden demostrar si es que ustedes hacen el coseno de pi medios más j seno de pi medios. Esto es 0 y esto es 1. Y eso es igual a j, derechamente. Entonces, 1 partido en j lo podemos expresar como 1 dividido en e a la j por pi medios. Y eso es igual a e a la menos j por pi medios. Y es equivalente, a su vez, a menos j. Fíjense de nuevo la interpretación en el diagrama, en el plano complejo que tiene esto. Tenemos un vector que está rotado, pero ahora está rotado en un número negativo. Entonces ya no apunta hacia arriba, sino que apunta hacia abajo. Entonces, 1 partido en j es equivalente a menos j. Por eso les aparece ese menos ahí. Y finalmente, si reemplazamos todo esto que estamos diciendo, o sea, el BF, el BR y el BC, obtenemos la ley de Kirchhoff, pero en el plano fasorial. Ahora fíjense, saltamos desde el plano temporal a un plano puramente complejo. Y esto es, valga la redundancia, complejo y bien interesante. Porque como estamos trabajando con números complejos, podemos hacer todas las sumas en el plano complejo. Por ejemplo, esto en vez de sumarlo de manera algebraica, podemos simularlo de manera dibujística. Por dar un ejemplo. Podemos entender todas las leyes a partir de su comportamiento en el plano imaginario. ¿Ya? Entonces esto es bien interesante. Que partimos, o sea, saltamos un poco de la álgebra tradicional, y pasamos a una álgebra que es trigonométrica. También ese es uno de los puntos por el cual esta transformada complica un poco las cosas. Que ya no estamos trabajando solo con números reales, estamos trabajando con números reales y además con números complejos, que tienen un comportamiento bien especial. Pero ahora con esto nosotros vamos a ser capaces de poder expresar los elementos pasivos para que nos ayuden a resolver los circuitos. Si se fijaron, nosotros aplicamos la transformada fasorial a una ley de elementos que era el RC, o sea, a la resistencia. Y llegamos a la conclusión de que la tensión en el plano fasorial de la resistencia es igual a R por IC, o sea, por la corriente que circula por la resistencia. O sea, es la misma ley que rige antes. Se replica. No le hace nada a la transformada fasorial. Pero esto no es el caso de la tensión del condensador, por ejemplo, en donde sí hay algo extraño y sí hay algo diferente. Y es este J omega de acá. Ahora, hay otra cosa que tienen que notar. En este mismo ejemplo, fíjense que la tensión del condensador, solamente por la definición de la transformada fasorial, queda dependiente de la frecuencia de excitación. Y esto tiene hartas implicancias. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta frecuencia es 0? Bueno, ya, ¿qué pasa si es un valor muy pequeño? O sea, el límite cuando este omega tiende a 0. ¿Qué pasa con esta tensión? Sí, la tensión se va a infinito. Pero ¿se acuerdan lo que pasaba cuando teníamos un circuito RC?
en el plano temporal, ¿qué pasaba con la tensión del condensador? O sea, ¿qué pasaba con el comportamiento del condensador en verdad? Cuando estábamos analizando el estado estacionario. Esa es materia del control, chicos. Sí, pues queda en circuito abierto. Entonces nos está diciendo que esta tensión básicamente es muy grande y el circuito casi que no se abre. Pero ahora fíjense, ¿qué pasa si la frecuencia de su señal de excitación empieza a aumentar? Esta tensión empieza a caer, ¿no es cierto? O sea, si este omega llegase en un momento a ser infinito, esta tensión sería cero. O sea que sería un cortocircuito. Entonces toda la tensión de la fuente caería en la resistencia. Y eso es algo bien interesante que pueden ir analizando. O sea, la capacidad en el plano fasorial tiene una relación directa con la frecuencia de excitación del sistema. No son cosas independientes. Lo mismo pasa cuando tenemos una inductancia. También nos queda un elemento que depende de la frecuencia de excitación, o sea, del omega. Pero ahora volvemos. Los elementos pasivos. Podemos segmentarlos en dos tipos. Podemos describir el comportamiento de un elemento pasivo a través de su impedancia. Y la impedancia está definida básicamente como V partido ni. O sea, es como, entre comillas, una resistencia compleja. Entre comillas. Esta impedancia, como es un número complejo, la podemos segmentar en su parte real y en su parte imaginaria. Ahora bien, la parte real de este número complejo se llama resistencia. Y la parte imaginaria se llama reactancia. Ahora, si esta reactancia es positiva, o sea, si este X que está acá es mayor que 0, estamos en presencia de una impedancia que tiene un comportamiento inductivo. Caso contrario, si es que ese X que está acá es menor que 0, entonces estamos en presencia de una impedancia que tiene un comportamiento capacitivo. O sea, nuestro elemento es, si es que este X es mayor que 0, lo podríamos modelar como una resistencia en serie con una inductancia. Si este X es menor que 0, lo podemos modelar como una resistencia conectada con una capacitancia. Pero ahora esta impedancia que tenemos acá, la podemos expresar a través de su inverso, donde el inverso de la impedancia es la admitancia. Que literalmente, si la impedancia era B partido en I, la admitancia es I partido en B. Les repito, como la admitancia es un número complejo, tiene parte real y parte imaginaria. Pero ahora, a diferencia del caso anterior, ya no estamos hablando de resistencias y de reactancias, sino que estamos hablando de conductancia y de susceptancia. Estos elementos que están acá. El análisis de la admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces, si la susceptancia es mayor que 0, estamos en presencia de un comportamiento capacitivo. Y si la susceptancia es menor que 0, entonces es inductivo. Oh, acá me equivoqué. Esto debe ser B. Entonces, con todo lo que han aprendido ahora, y esto lo voy a dejar planteado como tarea, quiero que se cuestionen si es que la impedancia o la admitancia representa un fasor. Piénsenlo, porque esto es bien interesante, darse cuenta de la respuesta. Ya considérenlo como... Piénsenlo. Ya acuérdense. Esto es lo que tienen que discutir. Esta afirmación. Sigamos. Entonces, con esto que hemos visto hasta ahora, los tres elementos, la resistencia, el inductor y el capacitor, pueden ser representados como elementos en el plano complejo. Por un lado, como dijimos, la resistencia, el valor de la impedancia es puramente real y corresponde a R.
mientras que la admitancia es 1 partido en R. El inductor, como está asociado con una derivada, la tensión del inductor es igual a J omega L por la corriente del inductor. Entonces la impedancia asociada es J omega L. Y es puramente imaginaria. Acuérdense, el pi medios. Les repito, este ángulo que está acá es el ángulo del número en el plano complejo, que también lo pueden representar como de 3 formas distintas. Esta es la exponencial elevado a j pi medio. Y la admitancia del valor inverso. Fíjense que esta impedancia se define como omega L. O sea, este XL no es un número complejo. Este XL es un número real. ¿Ya? Ojo con eso, no se vayan a confundir. La impedancia es un número complejo, pero la reactancia que está acá es un número real. ¿Ya? Que mezclado con este J que está acá, se crea la impedancia, que ese sí es un número complejo. Pero este XL es real. Finalmente, el capacitor, de manera similar, tenemos que la corriente es igual a C por dBc en dt, y eso nos da que la corriente del capacitor es igual a J omega C por Bc. Por lo tanto, fíjense que la admitancia queda directamente definida como J omega C. Sin embargo, la impedancia queda definida a la inversa, y es a partir de la impedancia que se define la reactancia del condensador, que es XC. XC es igual a 1 partido en omega C, y es un número real y positivo. ¿Ya? Recuerden, XL y XC son números positivos y reales, lo que nos da el comportamiento capacitivo reactivo es el J que está acá. En el caso del capacitor, la impedancia tiene un menos J, XC, y en el caso del inductor, tenemos un J, XL. ¿Ya, chicos? Chiquillos, si tienen dudas, díganme, porque esto no es tan simple como suena. Claro. Sí, el certamen es el jueves 7/5 a las 7 de la tarde. Acuérdense que el certamen va a durar 1h30. Y nos vamos a juntar, yo creo, 10 minutos antes para poder pasar lista y que ustedes ya a las 7 puedan empezar a hacer el certamen. Ya, una vez teniendo en mente todo este comportamiento en números complejos que tienen los elementos, lo que podemos hacer es trazar diagramas fasoriales que nos representan el comportamiento de todo este sistema en el plano complejo. El diagrama fasorial nace como una herramienta, básicamente, para poder describir el comportamiento de distintas variables de manera dibujística. O sea, por ejemplo, hay cosas que ustedes pueden obtener a partir del diagrama fasorial que obtenerlas en papel son muy complicadas. O sea, ustedes trazando un dibujo, si se dan cuenta que tienen que trazar un dibujo, les va a simplificar la vida. Aquí les dejé un poco un esquema que pueden seguir para trazar un diagrama fasorial. Pero lo que vamos a hacer a continuación es un poco más entretenido. Lo que vamos a hacer es trazar el diagrama fasorial del ejemplo que hayamos puesto antes. Entonces, para trazar el diagrama fasorial, lo que tenemos que hacer primero es tener identificada cuál es la ley de Kirchhoff que nos domina el comportamiento del sistema. En este caso, acuérdense que BF es igual a BR más BC. Y esa es la ley de Kirchhoff que nos domina. Si es que nosotros reemplazamos los valores de los elementos de las impedancias que vimos hasta ahora, resulta lo siguiente. Tenemos que BF es igual a R ángulo 0 por la corriente del sistema, más la reactancia del condensador con ángulo menos pi medio por la corriente. Fíjense que esta suma, como es una suma en el plano complejo, es una suma vectorial.
Entonces, para trazar el diagrama fasorial, vamos a engancharnos de la corriente, porque es la variable que nos define el comportamiento de la tensión. O sea, de las tensiones de los elementos por separado. Entonces vamos a trazar y vamos a suponer que por acá está la corriente. Esta flecha verde. Y esta flecha la pueden trazar en cualquier sentido, donde ustedes quieran. Porque el diagrama de todas formas les va a dar siempre lo mismo. Con la corriente, que es la flecha verde que está acá, fíjense que está multiplicada primero con una resistencia. Entonces, cuando nosotros tomemos este vector y lo multipliquemos por esta impedancia, por este R ángulo 0, lo que vamos a tener es una amplificación, una reducción, o vamos a mantener igual la flecha que tenemos acá, y en el mismo ángulo. Entonces, por ejemplo, que la resistencia es mayor que 1. Tenemos una flecha en el mismo ángulo, o sea, apuntando en la misma dirección, pero amplificada por R. Ya, perfecto, tenemos este vector de acá. Ahora vamos por este otro vector, por la tensión del condensador. Fíjense, la tensión del condensador es más o menos parecido. Tenemos la corriente, que es la flecha verde, pero a diferencia del caso de la resistencia, tenemos una rotación de la corriente, es menos pi medio, y amplificado además por XC. Entonces, como tenemos una rotación y además lo estamos amplificando, la tensión del condensador nos va a dar, por ejemplo, esta flecha que está aquí, la flecha celeste. Si es que ahora nosotros sumamos la flecha roja, que es la tensión de la resistencia, o sea, este R ángulo 0 por el IC, más la flecha celeste que acabamos de sacar, vamos a obtener la tensión de la fuente, por LBK. O sea, si nosotros hacemos acá esto, y después trazamos... Verde. Unimos las flechas. Esta flecha verde nos representa la fuente de alimentación de todo el sistema. Hay una cosa en particular, y es que nosotros conocemos de antemano el ángulo de referencia que tiene esta flecha verde. O sea, nosotros habíamos dicho que era el valor de F en RMS, ángulo 0. Entonces, esta flecha verde nos representa el eje de referencia que tiene nuestro dibujo. Ahora fíjense, tenemos acá un ángulo de 90 grados y podemos aplicar trigonometría clásica de toda la vida. Y a partir de un dibujo hemos desarrollado ecuaciones en el plano fasorial. Esa es la gracia que tienen hacer estos dibujos bien hechos, ya que ustedes pueden determinar variables eléctricas solamente sabiendo trigonometría. Y es bien interesante porque, por ejemplo, si es que ustedes este R empiezan a moverlo, a variarlo en el tiempo, o sea, por ejemplo, no en el tiempo, sino ustedes quieren estudiar cómo se comporta la tensión de la corriente, o sea, la corriente, en función de la variación de la resistencia. A medida que ustedes vayan variando esta resistencia, van a ir obteniendo distintos vectores de corriente. Esos vectores de corriente van a empezar a hacer un dibujo en el plano. Y ese dibujo en el plano les da a ustedes información de cómo se comporta para un espacio definido de resistencia. Pueden hacer lo mismo con la frecuencia de excitación. Pero eso es un poco más complejo. En todo caso, ese análisis variando la frecuencia de las fuentes se hace. Y se llama diagrama de Nyquist. Pero eso es tema de otro curso. No, pues mira, Tomás, acuérdate. Tú quieres conocer la corriente IC. Entonces tú, para donde sea, dibujáis la corriente. Dibujas la corriente. En este caso, la corriente fue nuestro vector este verde que es como un poco más oscuro. Lo único que nosotros conocemos es el comportamiento de las impedancias. La información que nosotros tenemos es que, bueno, tenemos la información de las impedancias y además del LBK.
El ángulo, sí, pues es que el ángulo de desfase de las impedancias, ese se conoce de antemano, porque esas son las leyes de elementos que no cambian. Para todos son iguales. Entonces, un condensador siempre va a ser XC, ángulo menos pi medio. Siempre. Y una resistencia siempre va a ser R, ángulo cero. Ahora con esto, abre bastantes cosas, porque, por ejemplo, el teorema de Thevenin, teoremas de Norton, análisis por superposición, y básicamente todas las herramientas que vimos hasta antes de ver análisis en estado transitorio, son aplicables. Por eso es que a mí me importaba que ustedes entendieran bien cómo, que tuvieran bien metido en la cabeza el tema de trazar buenos LDK, LSK y aplicar bien la ley de elementos. Porque ahora en el plano complejo ya no trabajamos con resistencia, trabajamos con impedancia y todo lo que aprendieron antes es replicable acá. Ahora, claro, podemos hacer otro tipo de cosas, porque como estamos en un plano vectorial, podemos hacer esta clase de dibujos. Pero todo lo que ustedes aprendieron, como les digo, lo pueden replicar. Y ya, esta clase la vamos a dejar hasta el diagrama fasorial. Lo que vamos a ver el próximo jueves es la resolución de este circuito, pero ya no lo vamos a dibujar. Lo que vamos a hacer es resolverlo de manera algebraica y a partir de eso vamos a estudiar cómo se comporta la distribución de potencia dentro del circuito, que también hay hartas cosas interesantes. Y recuerden responder la pregunta que les hice acá. Esto, si es que la pueden traer más o menos pensada para la clase que sigue, bacán. Porque así creo que les va a servir harto para poder entender cómo funciona la transformada fasorial. Y como última cosa, les dejé unos ejercicios propuestos. Estos ejercicios propuestos son los de Leopoldo Silva, del capítulo 8. Son ejercicios resueltos, así que con estos pueden estudiar. Yo lo que les recomiendo es que los dibujen, los simulen, le hagan, cambien parámetros, jueguen mucho con estos ejercicios, ¿ya? Así van a poder un poco empezar a comprender en verdad cómo está funcionando la cosa. Los ejercicios resueltos del Leopoldo Silva no son complejos, pero les sirven harto para estudiar. Así que eso pues chicos. No sé si tienen alguna duda que les quede. Ya, acuérdense que este jueves tenemos el control y bueno, voy a redactar las nuevas reglas. Ya no vamos a aceptar entregas fuera de plazo, a diferencia del control anterior. Pero a cambio de eso, lo que vamos a hacer es extender el tiempo para desarrollar el problema. Van a tener media hora. Y eso. Si no tienen más dudas, hasta acá estamos. No, miren, con los atrasos del control 1 no pasa nada. No se los considere. Pero a partir del control 2 ya no. Si entregan con atraso, ya no los voy a revisar. No, les voy a dar 10 minutos. No se confundan, es media hora para desarrollar el problema. Son 10 minutos para subirlo y 5 minutos para descargarlo. En total, el instrumento de evaluación tiene 5 minutos antes de empezar el control, la media hora de desarrollo y 10 minutos extra para que lo puedan subir. Son 45 minutos en total. Y en vista de los tiempos que tuvieron en el control pasado, creo que debiese estar bien. Así que eso chicos, que estén bien, acuérdense de estudiar harto, revisen la ayudantía. Si tienen dudas, escríbanme. Y que les vaya bien. Adiós.